esta clase voy a empezar a compartir la página y bueno, es un poco más corta que la de epilepsia y vamos a empezar a compartir, ¿ya? Un momento. ¿Ya la pueden ver? Yo no sé si ustedes lo ven, chicos. No se ve Todavía nada. no se ve, Todavía no. doctor. No se ve. Ya un momentito. Ahora sí. ¿Todavía? No, doctor. Ya, ahora sí, ¿no? Ahora sí. Aún no se ve, doctor. Ustedes me avisan, ¿ya? Si es que ya lo están viendo. Ok, doctor. ¿Me avisan? Se supone que ya debe estar. Sí, se ve, doctor. ¿Sí? Sí, se ve en la pantalla. Perfecto, ya. Bueno, entonces esta es la clase de TDAH, estos son todos los puntos que vamos a tocar. Y bueno, esta es la primera lámina, donde esta lámina prácticamente resume la totalidad de lo que representa este trastorno. En la columna de la izquierda, lo que quiere decir es que esto es un problema de naturaleza biológica, ¿no? Que se debe a alteraciones de la acción de sustancias químicas dentro del cerebro en determinadas zonas del cerebro. En la columna de la izquierda, en la parte de arriba, se está señalando la región frontal, especialmente en la prefrontal, ¿no? Que es una de las
zonas claves. Además hay otras para que se produzca este trastorno. En el segundo cuadro de la columna de la izquierda, ¿no? Se quiere representar las fallas que existen en las terminaciones axonales y en los receptores. Y en el último cuadro de la izquierda, en que indica pues que estas fallas van a producir problemas en la transmisión de información en determinados circuitos. En la columna del centro se observa o se representan los síntomas que pueden tener estos chicos, ¿no? Que no pueden prestar atención a una sola cosa, ¿no? Que constantemente están cambiando el foco de su atención. Un poco más abajo se observan sus conductas motoras incrementadas, que a veces los llevan a hacer actos riesgosos. También de la inadecuación a los grupos, donde perturban a los otros niños que no tienen estas conductas motoras aumentadas. En la columna de la derecha se observa que también es una característica de ellos que muchas veces estén pensando en la nada, ¿no? Que tengan la mente en blanco y que esto les cause distracción, ¿no? Que se distraen con diversos objetos y no prestan atención a una sola cosa. Hacia abajo se ve que esto pues va a traer problemas del aprendizaje, en muchos casos, como uno de los problemas agregados. Y a la derecha y al centro se ve un adolescente que no ha sido diagnosticado ni tratado en la niñez y en la adolescencia ya tiene otras características como de un aislamiento, ¿no? de adoptar conductas incluso hasta disociales y verse involucrado muchas veces en consumo de sustancias prohibidas, accidentes, en fin. Entonces, esto es de manera general, una visión general de lo que se trata este trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Y ahora vamos a revisar cómo, por qué se produce, cuáles son los mecanismos, ¿ya? Esta es una parte de la historia para mencionarles que este trastorno no es que actualmente exista con mayor frecuencia que antes, siempre ha existido. Miren, desde 1902, esta es una de las primeras descripciones de casos de TDAH, con todas las características como las vemos ahora, únicamente que en aquella época le llamaban falla del control moral. ¿Por qué? Porque esa era la explicación, poniéndonos en el contexto de aquella época, era la explicación que le podían dar a niños que eran desobedientes, que no les gustaba ir al colegio, que siempre, que no obedecían y andaban en problemas, no se adaptaban a las escuelas, los cambiaban de diferente. Entonces, ellos asumían que su problema era moral. Esto después se le trató de atribuir a causas orgánicas como causadas por encefalitis. Así como actualmente estamos viviendo una epidemia, como ya pues ustedes habrán visto, habrán leído, han habido muchas epidemias en el transcurso de la historia y algunas de ellas donde predominaban las encefalitis, ¿no? Entonces, en aquella época, en los principios del 900,
cuando en Europa habían epidemias de encefalitis, lo atribuían a eso, ¿no? A que eran daños mínimos que se habían producido en el cerebro de estos niños a los cuales les había dado encefalitis. Y por muchos años, por décadas, se le llamó daño cerebral mínimo. Y no es hasta fines de los 60, principios de los 70 del siglo pasado, en que se empiezan a utilizar los estudios por imágenes en el diagnóstico de problemas neurológicos. Entonces se empiezan a hacer las pastillas y se dan lesiones cerebrales. De daño cerebral mínimo a disfunción cerebral mínima. Es por los años 80 aproximadamente en que hay un auge de la neuropsicología donde se empiezan a estudiar todas las funciones superiores. Y entonces se observa que en estos niños no solamente tenían un problema de conducta motora incrementada, sino también que tenían problemas del tiempo de atención, que su tiempo de atención a un estímulo era muy corto. Por lo tanto, ya cambia la denominación y más o menos de los años 80 se le conoce como trastornos de déficit de atención con hiperactividad, como se le conoce hasta ahora. Respecto a su prevalencia, es más prevalente de lo que uno puede imaginarse. Se considera que tienen este problema el 9.4% de la población pediátrica, es decir, entre los 2 y los 17 años. Y más o menos este 9.4%, ¿no?, indica, si sacamos proporciones, que en aulas de 25 alumnos habría por lo menos 1 y hasta 2 niños con TDAH, ¿no?, en toda la población pediátrica, imagínense, o sea que es una cantidad pues muy, muy importante, ¿no? Y también en el cuadro a la derecha podemos ver que no solamente es un problema de niños, sino también esto se prolonga hasta la adolescencia. Y hay cada vez más personas que piensan que esto, una vez que uno tiene este problema o que le diagnostican este problema, esto va a permanecer para toda la vida. Y bueno, estos son igual estudios de que cada vez aumenta, ¿no?, la prevalencia o el diagnóstico de este problema, y también se debe a que cada vez se han afinado un poco más los métodos de diagnóstico. Esto no es, digamos, se presenta en todas partes, pero sí está bastante relacionado con los niveles de pobreza. Como en la primera fila, ven que en Estados Unidos un promedio de que va del 3 al 7%, ¿no?, variando de estados, pero en la población que es pobre, ¿no?, va del 10 al 11% y podría llegar hasta el 16%. En países de Europa, por ejemplo, Reino Unido, menor al 1%, pero en América del Sur puede llegar al 12.8%. Igual, por decir, países empobrecidos como Ucrania, más abajo, en la penúltima, 19%, ¿no? En Irán, 13%, África, 8.5%, pero en Alemania menos, ¿no?, 4.8%, y en fin, Estados Unidos del 3 al 7%, el Reino Unido menor al 1%, ¿no? Entonces, esto está más relacionado también, su prevalencia,
a la pobreza. Y ustedes saben que la pobreza está ligada al bajo nivel cultural y a las conductas de las personas. Entonces, lo que uno puede pensar, o de lo que uno puede deducir esto, es que el medio donde se desenvuelven niños con TDAH va a disminuir o va a aumentar la sintomatología. Entonces, es mucho más visible el TDAH en personas con bajos niveles de ingresos económicos, que a la vez tienen menos nivel cultural y que a la vez tienen conductas más violentas y tienen dificultades en manejar niños con este problema, no comprenden, no se informan de qué se trata y más bien tratan de modificar o controlar esto a través de la violencia, ¿no? Y eso empeora. Entonces, esa es la explicación que hay en relación a esto de la mayor prevalencia en pobreza. Lo que les decía, que en adultos prácticamente es similar que en niños, ¿no? Lo que pasa es que en los adultos se presenta de una manera un poco distinta y en adolescentes igual, y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, ahora vamos a ver lo que son las explicaciones, ¿no? Y cómo es que se produce el problema. En este esquema, nosotros vamos a ver cómo la corteza cerebral se va a comportar como una caja de integración de todos los estímulos que ingresan y son percibidos por los órganos de los sentidos, ¿no? Integra y da una respuesta. Pero esta integración se hace a través de unas sustancias químicas que se llaman neurotransmisores, los cuales están presentes en diversos circuitos del cerebro que le dan determinada función. En este caso, en el TDAH, de estos neurotransmisores que están involucrados en el procesamiento de la información, son importantes en TDAH. Y por orden de importancia, la dopamina, la norepinefrina y la serotonina. Esos son los 3 neurotransmisores de importancia para el TDAH. Estos son los que ayudan a procesar información, ¿no? Que viene que es captada del exterior por los órganos de los sentidos, es procesada en la corteza cerebral y da como respuesta una conducta, ya sea atencional, ya sea conductual. Pero ¿qué pasa cuando este sistema de procesamiento falla, ¿no? Entonces, no se produce la función esperada. ¿Y dónde puede estar la falla? En este caso, puede estar la falla en los receptores de las sustancias químicas, en este caso, la dopamina, el neurotransmisor dopamina. Por lo tanto, si el receptor tiene una falla, la dopamina no estimula y no se produce la función. También puede haber una falla en los transportadores, es decir, como siempre, en la vesícula presináptica que está a la izquierda, se libera sustancia química, puede que en la vesícula postsináptica se acople al receptor, puede que esté fallando el receptor, entonces el neurotransmisor se queda en el espacio intersináptico y para que no se pierda es captado, ¿no?, por los transportadores que lo regresan hasta la vesícula presináptica para que se almacene. Pero si fallan esos transportadores, entonces
tampoco regresa el neurotransmisor, se queda en el espacio intersináptico y se metaboliza. De tal manera que para un siguiente estímulo ya prácticamente no van a haber reservas en estas vesículas presinápticas del neurotransmisor y entonces también por deficiencia no se va a poder realizar la función. ¿Ya? Entonces, esas son las dos fallas que se han encontrado, ¿no? en estas sustancias químicas que se llaman neurotransmisores. ¿Y por qué son importantes? Por ejemplo, en el caso de la dopamina, ¿por qué es importante? Porque es un neurotransmisor que se le considera importante en la función de la motivación en el cerebro. ¿Ya? Las personas que tienen fallas en la motivación, ya sea por disminución de dopamina o por lesiones en determinadas zonas del cerebro, como en la región prefrontal, ¿no? Tienen una personalidad indecisa que llega a tal punto que incluso no son capaces de iniciar el movimiento y permanecen estáticos, ¿no? Eso es lo que se llama la abulia, ¿no? Hay personas que tienen, por decir, ¿no?, un tumor cerebral en la región prefrontal o tienen una hidrocefalia que está presionando la región prefrontal y que produce daño en esa zona, ¿no? Entonces, ese paciente no tiene motivación para nada y se queda estático. Y eso es lo que se llama un mutismo. Queda en mutismo, está despierto, pero no tiene voluntad ni siquiera para moverse, ¿no? Eso ocurre en lesiones, pero también puede ocurrir en alteraciones de las sustancias químicas, neurotransmisores en este caso, que están en esta región, en la región prefrontal, ¿no? Ya sea porque existe una deficiencia en los receptores de la dopamina, los receptores de 2 o de 3, o en los transportadores. ¿Ya? Esta función de la dopamina se realiza en dos lugares, como ya les dije, en la región prefrontal, pero también se realiza en el núcleo accumbens, ¿ya? Núcleo accumbens y también en el cerebro medio. Entonces, es una zona que ya vamos a ver en una diapositiva más adelante, que nos va a involucrar la región prefrontal, el núcleo accumbens y el cerebro medio, ¿no? Estos forman un circuito que se va a llamar el circuito anterior. Ya lo vamos a ver. Otra de las funciones de la dopamina, que está involucrada la dopamina, es la función ejecutiva, ¿no? ¿Y cuál es la función ejecutiva? Como su nombre lo indica, es la función de planificación, ¿no? Planeamiento, que va de la mano con la motivación. También la función ejecutiva tiene que ver con la inhibición, ¿no? Con el estado de alerta, de vigilancia, y con la memoria de trabajo, que es la memoria a corto plazo. Entonces, si nosotros tenemos fallas en estas funciones cerebrales, ¿no? Quiere decir que tenemos fallas en la función ejecutiva porque no está funcionando bien la dopamina. Entonces, en este caso de estos niños con TDAH, si falla la inhibición, entonces quiere decir que son niños que tienen conductas desinhibidas, o sea, no tienen ellos un control de sus actos, ¿no? Son impulsivos, actúan impulsados solamente por sus deseos, sin tener ninguna capacidad de inhibición. Por eso entran a una casa y entran sin pedir permiso, se van a cualquier habitación, agarran las cosas, y en fin, sin tener ninguna capacidad de inhibición. La falla en la memoria de trabajo, que es la memoria inmediata, se ve también
en que tienen pocas habilidades para realizar tareas. ¿Por qué? Porque olvidan muy pronto. Se disuelve su memoria rápidamente, ¿no? Entonces ellos fracasan al realizar tareas y por eso tienen problemas de aprendizaje, ¿no? Igualmente la motivación, no desean hacer cosas, no están motivados para, digamos, estudiar, ir al colegio y en fin, ¿no? Entonces esa es la función ejecutiva. Y así como les dije, esta función tiene un punto importante en esa zona roja que ven en ese cerebro, que es la región prefrontal. ¿Por qué? Porque esa zona prefrontal, como les dije, es rica en dopamina y también en noradrenalina, ¿no? De toda la región prefrontal, la región dorsolateral es importante también para la atención, para la memoria a corto plazo, ¿no? Que ya les mencioné que es la memoria inmediata, para la planificación y la organización de tareas. Por eso estos niños tienen mucha dificultad en organizar sus tareas, ¿no? O no diríamos estos niños, estos pacientes, porque como ya hemos dicho, se nota más en la niñez, pero esto se lleva también durante la adolescencia y hasta la adultez. En relación a la corteza prefrontal ventrolateral, es de acuerdo a este autor, a estos autores Arón y Rubia, es donde existe un papel importante en la función del control inhibitorio, ¿no? De la inhibición. Igualmente, la corteza orbitofrontal, ¿no? Es la que regula el comportamiento social y el balance entre inhibición y desinhibición, ¿no? Entonces, toda esta zona prefrontal tiene esa función ejecutiva, ¿no? Igualmente, para otros autores también controla el comportamiento, pero no solamente eso, sino el control afectivo motivacional, o sea, la motivación. Y esto es lo que yo les mencionaba en el esquema para que ya lo tengan más fijado el concepto de que las zonas que están en lila son las zonas ricas en dopamina involucradas, ¿no? En estas funciones que son la motivación, la planificación, la evaluación, la recompensa, el placer, el aprendizaje, la memoria inmediata y lo que da la impulsividad, conductas arriesgadas, agresividad, ¿no? Y está compuesto por la corteza prefrontal en el extremo superior, en el extremo inferior el área tegmental ventral y también en el cerebro medio el núcleo accumbens. Entonces, en estas tres zonas es las que van a dominar estas funciones, ¿ya? Y por eso, por estar en esa zona del cerebro, en la zona rostral, se llama circuito anterior. O sea, todo lo que está relacionado a la función ejecutiva, ¿no? Está mediada principalmente por dopamina y que involucra la corteza prefrontal, el núcleo accumbens y el área tegmental ventral, se llama el circuito anterior. Ahora hay el otro sistema que está mediado por noradrenalina. Este sistema está relacionado más que nada a la atención, pero especialmente a la atención selectiva, ¿no? Es decir, la capacidad para atender una actividad específica. Cuando falla, ¿no?, esta capacidad para atender una actividad específica, entonces, ¿qué pasa con la persona? La persona se distrae con cualquier estímulo. Ningún estímulo es más prevalente que el otro.
todos son iguales, por tanto pasa de una cosa a otra constantemente, y esto es lo que les trae los problemas de aprendizaje, pues porque no atienden ni una orden, no atienden una clase, en fin, ¿no? Entonces, eso es por falla en este sistema mediado por noradrenalina, ¿no? Aquí las zonas importantes son la falla noradrenérgica en el locus ceruleus, que es un núcleo que queda también en el tronco encefálico y que es importante para esta función, ¿no? Y en el otro extremo, la zona importante es la corteza parietal, la corteza en el lóbulo parietal, ¿no? Y como ven, todo esto está más bien en la parte posterior, por eso se llama sistema o circuito posterior de la atención, ¿no? Que como les repito, tiene como zonas, como puntos importantes el lóbulo parietal, ¿no? Por un lado, y por otro lado tiene también el núcleo accumbens, ¿no? Que está en el tronco encefálico, ¿no? Y estos circuitos sirven para la orientación y para la atención selectiva, ¿no? Esto es lo que les estaba diciendo, ¿no? Incluye este circuito la corteza parietal y el locus ceruleus, ¿no? Pasando por los colículos superiores y el núcleo pulvinar también. Acá tenemos el diagrama donde está el importante locus ceruleus en el tronco, en azul, y sus diversas irradiaciones en circuitos a diversas zonas del cerebro, pero especialmente a la región parietal. ¿En qué, digamos, locus ceruleus? En los ciclos de sueño y vigilia, en las emociones, en el equilibrio, en la atención, en la memoria, también en la inhibición del comportamiento. Acá tenemos otro esquema, igualmente el locus ceruleus en la parte posterior del tronco encefálico, dirigiéndose a diversas zonas, pero especialmente importantes cuando se dirige a la región parietal. Por esta localización de este circuito en la región dorsal del encéfalo se llama circuito posterior y está relacionado a la memoria, especialmente a la memoria selectiva, y es mediado por norepinefrina. Y acá están los dos circuitos principales cuya falla se relaciona a estos trastornos comportamentales del aprendizaje y de la atención que se llaman TDAH, circuito anterior y circuito posterior, ¿no? Y bueno, una vez que ya sabemos por qué se produce este problema del TDAH, entonces vamos a el diagnóstico. Como su nombre lo indica, ya tenemos que debemos tener criterios para inatención, para hiperactividad, para impulsividad y además una personalidad un poco inestable de estos niños, porque como hay también compromiso el cerebro medio, que es el cerebro de las emociones, estos niños tienen pues cambios de carácter, ansiedad, inseguridad, etc. El tipo de atención que falla es la atención selectiva, como le dije, pero sí ellos pueden tener conservadas los otros dos tipos de atenciones, como son la atención sostenida y la dividida. La atención sostenida, porque es muy común que estos niños puedan permanecer quietos y atentos, paradójicamente, cuando se trata de videojuegos, cuando se trata de ver dibujos animados, ¿no? O mirar celulares, ¿no?
¿Y por qué es esto, no? Porque los videojuegos o los dibujos animados únicamente requieren de visualización y todos son estímulos de acción-reacción, donde no se va a ejercitar la memoria, no se va a ejercitar, digamos, elaboración de un concepto, ¿no? Sino que solamente es te persigo, te alcanzo, te disparo, no te disparo, te mato, no te mato, ¿no? Es lo único. Entonces, eso no requiere muchas otras actividades cognitivas, por tanto, eso sí les interesa, ¿no? Eso sí les interesa y pueden estar en esa actividad, pues, horas, ¿no? En cambio, cuando no hay ese tipo de estímulos, ellos están muy inquietos y muy inatentos. Otra forma de atención que tienen es la atención dividida. Una de las características de estos niños es que parecen no escuchar cuando se les habla. Por eso les digo parecen no escuchar, pero sí escuchan, solamente que están haciendo dos cosas a la vez. Están escuchando, pero están jugando, ¿no? con otra cosa. Entonces no les permite, digamos, contestar, pero sí están recibiendo toda la información porque tienen atención dividida. Igualmente ocurre en las aulas, cuando están dando una clase y ellos están jugando en la carpeta con otra cosa, pero también están escuchando la clase. La prueba de esto es que estos niños comúnmente, es decir, lo común, lo que casi siempre sucede, es que no tengan problemas en calificaciones, pero sí tengan problemas de adaptación conductual. Incluso si tienen problemas de lectura o de escritura, a ellos se les hace una enseñanza solo verbal, digamos, sin que tengan que leer o escribir, ellos aprenden muy bien, porque no tienen problema intelectual. Entonces, conocemos la sintomatología y vamos a recurrir nosotros a unas tablas de calificación que están en el DSM-5 o a una escala que se llama la escala de Conners, que son, digamos, cuestionarios para padres y para profesores. Entonces, esto se hace al diagnóstico, se comprueba a través de la obtención de determinados puntajes, ¿no? Que van a únicamente corroborar lo que clínicamente uno ya ha sospechado. Ya saben, el que más se usa es el DSM-5, ¿no? Pero también se puede enviar a los padres para que desarrollen ese cuestionario que se llama escala de Conners, que también hay para profesores. Adicionalmente, en el examen clínico lo que vamos a encontrar en estos niños son lo que ya se llaman signos blandos. Es decir, que tienen sutiles movimientos coreoatetósicos, ¿no? Que tienen asimetría de reflejos y que tienen también sincinesias de imitación, ¿no? Es decir, puede que encontremos nosotros este fenómeno en que cuando le pedimos que mueva una parte del cuerpo de manera involuntaria está moviendo la parte contralateral. Esas son sincinesias de imitación. Y bueno, en el DSM-5 que les mencioné para el diagnóstico están estos criterios que lo vamos a leer a continuación. Para hacer el diagnóstico debe tener los síntomas al menos 6 meses y el paciente debe tener al menos 6 años. Pero también debe cumplir al menos 6 criterios de todos los que van a ver a continuación. Esto afecta actividades académicas o sociales, es decir, adecuación a las escuelas o adecuación a los grupos o incluso adecuación dentro de la familia. Se debe descartar que esto se deba a un trastorno oposicionista
a hostilidad o que tenga fallas que le permitan comprender instrucciones. Se va a llegar a diagnósticos como el TDAH combinado cuando tiene al menos 6 criterios para inatención y 6 criterios para hiperactividad e impulsividad. O podemos llegar al diagnóstico de un TDAH inatento cuando se tienen 6 criterios solo para inatención, pero menos de 6 para hiperactividad e impulsividad. O podemos llegar al diagnóstico de un TDAH hiperactivo e impulsivo cuando tiene 6 criterios para hiperactividad e impulsividad, pero tiene menos de 6 criterios para inatención. Cuando hacemos la prueba en adolescentes y adultos, no pedimos 6 criterios, sino solamente 5. ¿Ah? Entonces, una cosa que quería aclararles es que de manera formal uno espera 6 años para hacer el diagnóstico, ¿no? Porque es la edad en que entran ya a la educación formal, a su primer grado. Y también se relaciona al uso de medicación para que pueda permitirse que estos niños a esta edad puedan adaptarse a las escuelas y puedan avanzar y puedan aprender, ¿no? Pero no quiere decir esto que a los 6 años aparezcan recién los síntomas bruscamente. No, esto aparece y uno se da cuenta desde que el niño empieza a tener actividad motora espontánea y ya se le ve desde que empieza a caminar a que es un niño inquieto, hiperactivo, inatento, en fin, ¿no? Entonces, pero no se llega al diagnóstico formal hasta los 6 años y tampoco se da medicación hasta los 6 años. Entonces, vamos a empezar con los patrones que corresponden a la inatención. Por ejemplo, uno de ellos es que no presta atención en detalles y por tanto comete errores en tareas escolares. Ejemplo, están sumando. Saben la operación, saben cómo se suma, pero se olvidan de llevar un número cuando están sumando. Cometen un error y fallan y no se dan cuenta que han fallado. Otro, no prestan atención en tareas de tipo recreativas o en clases o en conversaciones. Se puede estar conversando, o sea, no siguen la hilación, ¿no? O no pueden hacer lecturas prolongadas porque también se aburren de eso y porque mientras más demora la lectura ya se están olvidando lo del principio y entonces lo dejan. Como les mencioné, otra característica parece no escuchar cuando se les habla. Otra característica es que no siguen instrucciones, ¿no? Y no terminan las tareas, ¿no? Porque se distrae y eso les causa molestia, el hecho de que van a fallar y no quieren hacer las tareas. Otra es que tienen dificultades para ser organizados, ¿no? Son demasiado desordenados, ¿no? Otra característica es que no les gusta hacer tareas que requieran un esfuerzo mental sostenido, ¿no? O sea, una tarea muy larga, de 4 o 5 páginas, la rechazan, no quieren hacer, pero si ven una que es de una página, ahí sí, ¿no? Lo pueden hacer. Otra característica es que pierden cosas por ser muy distraídos. Diariamente pierden objetos. Esto se ve en época escolar. Otra característica es que se distrae con estímulos externos, yo diría, irrelevantes. Están haciendo una tarea y alguien llama por teléfono, dejan de hacer eso y van a contestar el teléfono. O alguien toca la puerta o alguien pasa por su ventana
y dejan de atender, ¿no? Se distraen con el estímulo más mínimo, ¿no? Y también que son olvidadizos, ¿no? Entonces, aquí hemos visto como 9 criterios, pero deberían tener al menos 6 para que sea un TDAH inatento. Para el TDAH hiperactivo, siempre está en movimiento, ya sea con las manos o los pies, o se está retorciendo en el asiento. Otra característica, se levanta del asiento, ¿no? No permanece sentado. Algunos se salen del aula, ¿no? O se levantan a conversar con otro compañero de trabajo. Otra característica de la hiperactividad es que casi siempre tienen una predisposición a correr, a trepar e incluso poder, ponerse en situaciones de peligro, ¿no? Tiene otra característica, es que no son capaces de estar tranquilos, ¿no? En una actividad recreativa, digamos, armando un rompecabezas, no, ellos están en constante movimiento, ¿no? Están generalmente siempre, como ya les mencioné, esa característica, siempre moviéndose como impulsados por un motor durante mucho tiempo, tanto así que los padres se llegan a agotar, ¿no? De estarlos controlando. Y otra, que hablan excesivamente. Son verborréicos. La impulsividad se caracteriza por responder, ¿no? Antes de que se haya terminado de formular una pregunta, ¿no? O digamos cuando están conversando, no esperan que su interlocutor termine de expresar su idea porque ya ellos interrumpen, ¿no? Igualmente no les gusta esperar su turno y también se inmiscuyen en cosas de los demás o interrumpen conversaciones de otros o juegos, en fin. De esas 9 características, si tiene 6, se puede decir que tiene el TDAH hiperactivo impulsivo. Y si tiene 6 de inatención y 6 de hiperactividad e impulsividad, tiene el TDAH combinado, ¿no? Otras características que debemos tener presente para hacer los diagnósticos es que algunos síntomas de inatención o hiperactividad han estado siempre presentes desde la niñez, ¿no? Desde más temprano, antes de los 12 años, ¿no? Y que los síntomas deben estar no solamente, deben presentarse en la casa o solamente en el colegio, sino en todas partes, en la casa, en el colegio, en el parque, en fin, en todos lugares, ¿no? Y que también hay que tener presente que para hacer el diagnóstico y requerir tratamiento, estos síntomas deben perturbar el funcionamiento social, académico o laboral, ¿no? Y también otra cosa es que hay que descartar que estas manifestaciones no sean debidas a un trastorno mental de manera general, ¿no? Acá les pongo un ejemplo de inatención e hiperactividad impulsividad. De inatención, las características de este hipotético paciente. Falla porque omite detalles, parece no escuchar cuando se le habla, se distrae frente a estímulos irrelevantes, es desordenado y se niega a realizar tareas que demanden esfuerzo mental sostenido. ¿Cuántos criterios tiene? Tiene 5. Digamos, no alcanza todos los criterios de inatención. Cuando evaluamos hiperactividad, siempre está moviéndose, actúa como impulsado por un motor, no mide el peligro, no espera su turno, interrumpe conversaciones y habla demasiado. Ahí tenemos 6 criterios, entonces sí, quiere decir que es un TDAH hiperactivo impulsivo, ¿tá? Esa es la manera en que se hacen los diagnósticos
con estos criterios del DSM-5. Y esto es un resumen, ¿no?, de lo que es el TDAH, en que hay una falla de los procesos básicos como la función ejecutiva que ya les mencioné, ¿no?, que en este caso pueden ser de la motivación, una falla en la inhibición y una falla en la memoria de trabajo. Entonces ya sabemos que dónde están se producen estos síntomas por fallas en la corteza prefrontal y también en los núcleos de la base y hasta en el cerebelo, y que estos son debidos a fallas en neurotransmisores como predominantemente dopamina y noradrenalina, ¿no? Y que esto a la vez, esta falla en estos neurotransmisores se debe a mutaciones genéticas que afectaron los receptores o los transportadores, ¿no?, de estos neurotransmisores, y que dan como resultado una forma de TDAH, ¿ya? Es un ejemplo de explicación ya de manera general. Bueno, en la investigación que se ha hecho debido a la razón, ¿no?, de la existencia de este TDAH, además de los conocidos factores genéticos, se han hecho estudios neuroanatómicos. Y solamente les voy a pasar algunas láminas de los estudios hechos, pero yo les puedo decir que se han encontrado, sí, anormalidades en estructura, en tamaño, pero esto no es, digamos, generalizado. O sea que han sido hallazgos esporádicos en grupos pequeños de pacientes, pero no en la gran mayoría de pacientes. Entonces, ¿qué es lo que se ha encontrado? Disminución del volumen cerebral, disminución del hemisferio derecho, reducciones localizadas en uno u otro lóbulo, ¿no? Cuando se han hecho estudios funcionales, ¿no?, se ha observado, sí, disminución de dopamina en el estriado, disminución del flujo sanguíneo en el estriado y región prefrontal, ¿no?, menor actividad en la corteza media derecha y corteza prefrontal y núcleo caudado. En fin, lo que se espera, ¿no? Disminución en el hemisferio derecho en un 3 y 5% menos que en los controles, incluso alteraciones en el cerebelo, disminución de un núcleo caudado del lado izquierdo, volumen prefrontal menor, ¿no?, en los hemisferios izquierdos y derechos, reducción en el núcleo caudado, del cerebelo también, cuerpo calloso, ¿no?, resonancias funcionales, hipoactivación de la corteza prefrontal, hemisferio derecho en núcleo caudado, cíngulo anterior hipofuncionante, en fin, pero no son hallazgos muy constantes, son hallazgos solamente, pero como les repito, esto no se ha observado ni siquiera en la mitad de todos los pacientes, ¿no? Estos son estudios neuroimágenes donde se observa menor captación en los pacientes con TDAH. Ven abajo en la imagen a la derecha, ¿no? Capta menos en los núcleos basales que en el sujeto de control que está a la izquierda, ¿no? Cosas así, pero que no se ven en todos. Otro estudio de electroencefalograma, igual inespecífico. No hay trazados característicos. Se pueden haber encontrado ondas lentas, aumento de amplitudes, en otros casos ondas beta, pero digamos no es nada específico ni característico, ¿no? Ya se sabe en la neuroquímica, los neurotransmisores noradrenalina y norepinefrina se han dosado. Entonces, por los dos
por las dos formas se ha identificado, ¿no? Por el dosaje de los neurotransmisores y porque se sabe que la función de esos circuitos están relacionadas básicamente a estos neurotransmisores que hemos mencionado. Entonces, las causas básicamente pueden ser genéticas. También esto se confirma porque los familiares de pacientes con TDAH tienen 8 veces más el riesgo de hacer TDAH, ¿no? Y esto es común cuando uno hace historias clínicas de estos pacientes, uno le pregunta a la familia y efectivamente comprueba que padres, primos o hermanos tienen TDAH también, ¿no? Se le ha relacionado también a consumo de cigarrillo y alcohol en las madres gestantes y que esto aumenta más o menos 3 veces el riesgo de TDAH, ¿no? Los factores genéticos, que ya los mencionamos, es tan importante que en gemelos monocigóticos, o sea, lo que nosotros llamamos los gemelos idénticos, hay 80% de concordancia en TDAH. Si uno de ellos tiene TDAH, el otro tiene 80% de posibilidades de tenerlo también. O sea que eso de los genes está ya por demás comprobado, ¿no? Una cosa importante es que existe comorbilidades. Como vamos a ver en una diapositiva más adelante, la mayoría de pacientes con TDAH tiene una comorbilidad y hay que buscarla, ¿no? ¿Cuáles pueden ser estas? Los trastornos de la conducta, trastornos del aprendizaje, trastornos desafiantes, tics o síndrome de la Tourette, trastornos del lenguaje o de la audición. Y esto es lo que le decía, que 87% de niños con TDAH presentan al menos una comorbilidad. Y aproximadamente solo el 31% tienen un TDAH puro, ¿no? Entonces, en este esquema podemos ver esto, ¿no? Como el TDAH, que es más o menos 31% puro, pero dentro del espectro de TDAH hay trastorno oposicionista, tics, desorden de la conducta, del estado de ánimo y ansiedad, ¿no? Esto se ha visto en diferentes estudios, ¿no? Cómo hay esta proporción de problemas mentales, emocionales y la conducta, ¿no? En niños que en TDAH, ¿no? Que llegan acá, en este caso, al 64% y lo dividen en problemas de conducta, 52%, ansiedad, depresión, autismo, Tourette. Lo mismo en este cuadro de desórdenes psiquiátricos coexistentes, en esta cantidad, oposicionistas desafiantes, conducta, ansiedad, problemas de coordinación, depresión, tics y en 1% síndrome de Tourette. También acá, trastorno de la conducta, oposicionista desafiante, igual, todos ellos, que incluso en esto de trastorno de la conducta aumenta incluso en la adolescencia bastante y también puede persistir hasta la adultez, tanto como la ansiedad. Igual, en este otro estudio, ven cómo hay estas comorbilidades que siempre hay que buscar. Igual, lo mismo, asociación de síntomas psiquiátricos con TDAH. Entonces no solamente es buscar el diagnóstico, sino buscar las comorbilidades, no solo quedarnos con el TDAH, sino saber que van a haber comorbilidades que hay que tratar. Esas son las comorbilidades desde el punto de vista de trastornos psicológicos o psiquiátricos.
pero también tiene problemas del aprendizaje, como lectoescritura, trastornos del cálculo, del desarrollo del lenguaje, epilepsia. También se relaciona con epilepsia, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Un 23% aproximadamente puede tener epilepsia, ¿no? Acá en este estudio, 13% tenían epilepsia, en el otro estudio 19 al 42%, ¿no? Entonces no es tan baja la comorbilidad epilepsia. Otra cosa es que especialmente en adolescencia existe una predisposición, como les dije, sobre todo a los pacientes TDAH no diagnosticados que estén relacionados a trastornos de ansiedad, depresión, y esto los lleve hacia las drogas, ¿no? Problemas de conducta, que también estos problemas de conducta, como les mencioné, están en relación al medio ambiente, ¿no? El medio ambiente, digamos, cuando hay un antecedente de padres consumidores o padres también, o hogares, mejor dicho, con pobreza y violencia, es más fácil que se desarrollen trastornos de la conducta. Bueno, el tratamiento. El tratamiento tiene como primera elección al metilfenidato. Ahí le pongo que en 80% de casos es altamente efectivo, ¿no? En segundo lugar es la atomoxetina, es de segunda línea, pero que su efectividad está alrededor del 30% aproximadamente. Algunos utilizan clonidina, muy pocos utilizan clonidina, y más bien cuando existe mucho componente de trastorno conductual, ¿no? Se utiliza la risperidona y últimamente, por ser más selectivo, el aripiprazol. Pero el medicamento básico de elección es el metilfenidato. Debido a las comorbilidades, el manejo pues es interdisciplinario, ¿no? Está el médico, el psicólogo, los terapistas, y también tienen que estar involucrados pues los profesores y evidentemente que los padres también. Entonces, brevemente, para mencionarles solamente del TDAH en adolescentes y en adultos, unas cuantas características: que el TDAH no aparece en la adolescencia directamente, ¿no? Entonces, evidentemente, para hacer el diagnóstico, uno tiene que hacer un diagnóstico retrospectivo de que ese adolescente que sospechamos TDAH ha tenido TDAH en la niñez. Entonces, partimos de esa base. Hacemos un diagnóstico retrospectivo, preguntamos a los padres acerca de sus conductas, en fin, y todo, y si llegamos a la conclusión que sí tuvo un TDAH, entonces sí podemos pensar que tiene TDAH en la adolescencia. ¿Y por qué podemos dudar? Porque si el síntoma principal en la niñez era la hiperactividad, en la adolescencia esa hiperactividad desaparece, pero es reemplazada por ansiedad o depresión, o sea, por las comorbilidades, y también por la conducta disocial, el consumo de sustancias prohibidas, alcohol, y un deterioro, ¿no? Pueden conservar una impulsividad residual o siempre ser inatentos, ¿no? Pero existe un deterioro a nivel escolar, social y familiar que lo llevan a unirse a estos grupos que son consumidores, ¿no? De alcohol o de drogas. Entonces, para eso hay que reconocer esto y, digamos, se necesita el apoyo, ¿no? El apoyo de profesores y de padres. Y si tienen las comorbilidades,
de el desorden de conducta o los procedimientos desafiantes, debe recibir psicoterapia y medicación. Y si tiene como comorbilidad la depresión, fobias, angustias, ansiedad, terapia cognitivo-conductual y medicación y orientación a padres y maestros. En los adultos siempre van a persistir, ¿no?, problemas para concentrarse, persiste la escasa capacidad de memoria a corto plazo, son desorganizados, poco disciplinados, persiste la impulsividad. Esto les lleva a tener bajo autoestima, inquietud mental, frustración y escasas habilidades sociales. Existen unos también cuestionarios para adultos, pero solo se los menciono nada más. Y, digamos, ya en la adultez, el pronóstico trae estas consecuencias, ¿no? Como menor índice de matrimonio, menor nivel de empleo, conductas antisociales, o sea, poca educación, poca adecuación, lo que indica que el TDAH en realidad puede persistir, no como uno pensaba en el 60%, digamos, sino en el 100% hasta la adultez. Este es un ejemplo, ¿no?, de una persona con grandes capacidades, ¿no?, pero que conductualmente podía tener la misma forma de comportarse que un niño mucho más pequeño, ¿no? Entonces, si hacemos la retrospectiva, esta persona, en su biografía, ¿no?, tuvo problemas de lenguaje, no era un alumno excelente, ¿no? Incluso su vida privada, que se conoce después, indicaba que tenía muchas cosas que podían hacer pensar que tenía trastornos del estado de ánimo, ¿no?, trastornos conductuales, en fin, y que posiblemente nos podría hacer pensar que el TDAH persiste para toda la vida una vez que se presenta en una persona. Muy bien, entonces esto es lo que les quería exponer acerca del TDAH, y si tienen alguna pregunta, yo creo que la podrían hacer en este momento, ¿no? ¿Alguna pregunta sobre TDAH? ¿Ninguna? Bueno, entonces quedamos así. Antes de concluir, voy a tomar una lista. A ver si están presentes. Carla Cabero, ¿está presente? No está presente, ¿no? Ya. Geraldine Barrios, ¿está presente? Poco. Ingrid Cayañaupa. Doctor, disculpe, me había llamado, soy Cabero Aguirre. Ah, ya, está presente. Cabero Aguirre. Ya. Ingrid Cayañaupa. Sí, doctor, presente. Ya. Hansen Casani. No. Ya. A ver. Hans Serna. Jan Serna, presente, doctor. Muy bien, Jan Serna. José Cabrera. No. Ya. Presente, doctor. Presente. Ah, ya.
José Doctor, Cárdenas. José Cárdenas. ¿Sí? Presente, doctor. José Cárdenas. Ya. doctor, disculpe. ¿Sí? Dime. Buenos días, doctor. Buenas tardes. Soy Castaño, doctor. Disculpe. Lo que pasa es que se me desconectó el servicio y tuve que volver a entrar. Sí, 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 estaba tomando lista. Está bien. Ya. Yulisa Benítez. Presente, doctor. Ya. Natalie Bonilla. Buenas Ya. tardes. Ujú, ya. Sharon Cabanillas. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Yuseli Chávez. Presente, doctor. Buenas tardes. Muy bien. Muy bien. Entonces, si no hay preguntas, damos por concluida la clase y me quedo con Sharon y con José porque vamos a revisar su tarea. ¿Ya? Muy bien. Entonces, Sharon o José, compartimos la página y ya mostrando la tarea ya definitiva, ¿no? Con todas las correcciones. La fundación hoy para crecer, como lo mencionaba. Hace unos días estuvieron algunos de mis compañeros haciendo un cuestionario virtual para hacer una campaña auditiva, no sé si usted recuerda. Sí. Doctor, un momentito, por favor. Sí, sí, sí. Sí, atendemos con todo el protocolo de bioseguridad. Por ende. Doctor, ¿me escucha? Sí, sí, claro. Ahí, doctor. Sí, lo que pasa es que había un poco de bulla acá en mi casa. ¿Ya? Ya, Muy bien. bueno, lo que estaba comentando con Kevin es que a mí me había olvidado, bueno, yo no había podido aumentar la tarea de ayer, los síndromes que habíamos conversado el día miércoles. He Ya. tratado de ponerlo así, pero no sé si me puede usted corregir, si podría aumentarle más cosas, porque de alguna manera algunos de los síndromes que están mencionados aquí, en esta primera parte sobre todo, están incluidos en el síndrome parkinsoniano. ¿Esta sí está más o menos bien o qué podría acomodar, doctor? Porque como ayer Kevin estuvo solo, yo tuve un día un poco agitado y no llegué a terminarlo anoche y recién hace un momento lo pude aumentar de acuerdo a los apuntes que había tenido el día miércoles. Ah, Y pero por eso, con él para no poder... coordinaste. Anoche no No, coordinaste con él. sí, Ya. no, solamente conversamos como para poder presentar y modificar según lo que más o menos me faltaba a mí, pero luego
no pudimos conversar del todo bien. Por eso, si hay algo que modificar ahorita para ya poder tener un trabajo final para mañana, respecto al esto del sindrómico o alguna cosa más del tratamiento, porque incluso estuve revisando lo del tratamiento y me parecía que es un poquito extendido o que de repente podría ser algo más puntual, que también yo tengo una información que podría ponerlo o cómo podría hacerlo. A ver, entonces anda pasando, ya lo estoy leyendo página por Ay, perdón. página. A ver, la siguiente. ¿Despacio? ¿Esta? No, pasa nomás, pasa Ay, la ay, otra. ay. Por ejemplo, aquí, en lo que era el topográfico, en la parte final le puse, ¿no? De acuerdo al síndrome de funciones superiores, ¿se acuerda que me comentó sobre el trastorno de pensamiento de lo de la, que no podía darse las ideas? Lo puse solamente lo debajo también, o solo lo menciono así. Es que ahorita se cortó, parece que te moviste, algo no escuché. ¿Qué me has dicho? Ay, perdón. Ah, sí, sí, lo que le decía es que de respecto a los síndromes, por ejemplo, de las funciones superiores del trastorno de pensamiento que se da, lo he puesto en lo que es el diagnóstico topográfico, ¿no? Ubicado en la corteza cerebral del área frontal. Me refiero a que solo lo menciono así como está o es necesario ampliar un poco más de esa parte y respecto, no sé, a otras No, cosas no más. creo. No creo. Ya, Solo ya está mencionado. bien. Ya está bien, está bien. Y, por ejemplo, bueno, esto de acá que ya Kevin lo puso ayer en su presentación también, él es el que había hecho hincapié en esta aquí. Y y bueno, lo demás que le comentaba en la parte del tratamiento, aquí, creo que se ha basado más en un tema de un artículo, pero por eso le decía, si era un poquito más puntual o está bien así como está. Ujú. Bueno, ya lo ha puesto así, ¿no? Lo ha puesto así. Ujú. Sí, eso es exactamente lo que él presentó ayer, ¿no? En la Ujú. práctica es exactamente igual, no ha habido ninguna modificación. Ajá, sí, ¿Qué sí, más? doctor. ¿Qué más hay? No, yo no he modificado esta parte, como le digo, no pude comunicarme del todo con Kevin y entonces por eso le pregunto ahora si es que habría que yo tener que volver a modificarlo porque como no pude ayer hacerlo a tiempo, pues poder hacerlo para ya mañana que es la presentación final, ¿no? Bueno, para poder subirlo al Teams y con el resto Claro. de la tarea que es el Bueno, foro. Ajá. mira, preséntenlo, pues, si no han tenido tiempo, ahora lo ordenan. Ya. Acuérdense siempre el orden, ¿no? El orden del diagnóstico de síndromes, el diagnóstico topográfico, el diagnóstico nosológico, el Ujú. diagnóstico etiológico, el diagnóstico fisiopatológico, el Creo que está faltando. diagnóstico Ujú, diferencial ujú. también. Sí, esos dos creo que está faltando, doctor, para Sí, poder sí, armarlo así como la vez claro. pasada hicimos, ¿no? Ajá. Sí, eso es. Yo creo que ya pues, ya no, creo que como no están los dos ahorita tampoco, solamente veo que estás tú. Sí, lo que pasa es que tenemos un examen en media hora, creo, Ah, una ya. hora Estoy menos. presente, doctor. Sí Ah, está, ya. ahí está Kevin. En una hora, En- doctor, tenemos un Sí. examen y estamos Entonces ahí ya, pendientes. sí, no queda otra porque que ustedes ya después de su examen lo ordenen, lo presenten y yo ya después ya lo voy a calificar, ¿no? Ujú, ya, Sí, ya, sí. doctor, estoy. Sí, entonces creo que ya pues así no tengo más que ya vi ayer. O sea, si hubiera habido otra cosa, pero es lo mismo. Ya, Entonces ya, no veo entonces, más. ujú, Entonces ya. ya ustedes solamente ordénenlo todo, compilen todos los datos que tienen cada uno y lo presentan y ya lo calificaremos todo. ¿Ya? Ya, ya, doctor, está bien. Muchas gracias, Entonces más ya bien. nos vemos el día Disculpe. miércoles con otro caso, ¿ya? Está bien, doctor. Muy bien. Gracias. Hasta Ya, que luego. tengan buenas Gracias, tardes. doctor. ¿Ah? Hasta luego. Adiós. Chao. ¿Y ahora cómo salgo?